7 de junio de 1880. Palacio de Gobierno, Lima, Perú. El dictador supremo, Nicolás de Piérola, permanece de pie frente a un mapa gigantesco del sur del país. En sus manos temblorosas, no sostiene un informe, sino un escueto telegrama. El papel, frágil y amarillento, confirma la noticia que su alto mando se negaba a aceptar, el rumor que recorría las calles de Lima como un veneno helado. Música: Arica ha caído. Sus 1.600 defensores están muertos o capturados. Las fuerzas chilenas controlan el Morro, el bastión inexpugnable, y con él, han ganado la guerra. Piérola lo sabe. Cada general en Lima, a pesar de sus bravatas, lo sabe. Por primera vez desde el inicio de la infausta Guerra del Pacífico, la élite peruana, atrincherada en sus salones y haciendas, comprende que la victoria es una quimera, un sueño roto. La pregunta ya no es si perderemos, es cuándo caerá Lima, y a qué costo de sangre y humillación. Pero, música, ¿por qué la caída de una pequeña guarnición en un peñón desértico cambió el destino de una nación entera? ¿Qué hacía al Morro de Arica tan crucial, que su pérdida pulverizó años de discursos sobre el honor y la resistencia inevitable? La respuesta, compatriotas, revela el momento exacto en que el Perú comprendió que había desafiado a un enemigo cuya maquinaria de guerra no podíamos detener. Si quieren entender por qué Arica fue la herida mortal que desangró nuestra patria y selló el destino de Lima, denle me gusta a este video. Nos ayuda a compartir estas historias de sacrificio que no deben ser olvidadas, y suscríbanse si aún no lo han hecho. Para entender por qué Arica importaba tanto, necesitan entender lo que representaba. El Morro de Arica no era solo una fortaleza capturada en tierra lejana. Era territorio peruano. Era el corazón palpitante del sur, la joya de Tacna, administrado como un puerto vital desde la fundación de la República. Fortificado como el último gran bastión sureño desde el inicio de la guerra. Miles de familias peruanas vivían allí. Había escuelas peruanas, iglesias donde se rezaba por nuestros soldados, haciendas y comercios que eran el motor económico de la región. Era tan peruano como el Callao, tan peruano como Miraflores, y el ejército chileno acababa de tomarlo por la fuerza. Esto nunca había sucedido a esta escala. El enemigo había ocupado territorios en disputa, había ganado batallas en el desierto de Tarapacá, pero nunca había conquistado un símbolo tan potente de nuestra soberanía. Arica era el primer pedazo del alma del Perú que caía bajo control enemigo. La humillación era devastadora, un golpe al orgullo nacional del que quizás nunca nos hemos recuperado. Pero no era la humillación lo que aterrorizaba a Piérola y a su círculo de poder. Lo que los paralizaba de pánico era la geografía, la brutal y simple matemática de la guerra. Desde Arica hasta el Callao, solo hay mar. Un mar ahora completamente dominado por la escuadra chilena. La caída del Morro significaba que los poderosos blindados chilenos, el Cochrane, el Blanco Encalada, la Magallanes, podían navegar sin oposición a lo largo de toda nuestra costa. Música: la temida expedición Mench, que meses más tarde saquearía y quemaría las haciendas del norte, ahora tenía una base de operaciones segura. Los puertos de Chorrillos, Ancón y Miraflores, las opulentas residencias de verano de la aristocracia limeña, estaban ahora al alcance de sus cañones. Todo nuestro litoral, el corazón económico y social del Perú, estaba ahora bajo amenaza directa. Antes de Arica, la defensa del sur, aunque precaria, mantenía ocupada a una parte importante del ejército y la armada chilena. La resistencia de Bolognesi era un dique, una contención. La caída de Arica rompió ese dique por completo. Ofrecía al enemigo lo que más anhelaba, una puerta de entrada directa hacia la capital, sin obstáculos significativos en el camino. Los astilleros del Callao, las fábricas de Lima, los campos de cultivo que alimentaban a la ciudad, todo estaba expuesto. El ejército chileno comenzó a planificar el asalto final a Lima casi inmediatamente después de consolidar su posición en Arica. No esperaron. Mientras el eco de los últimos disparos aún resonaba en las faldas del Morro, mientras el humo de los incendios aún cubría la ciudad, los ingenieros chilenos ya estaban convirtiendo el puerto de Arica en su principal centro logístico para la invasión de la capital. Lima, la ciudad de los reyes, antes un santuario intocable, música ahora era simplemente el siguiente objetivo en un mapa. Y en el Palacio de Gobierno, el dictador supremo Nicolás de Piérola entendió que esto significaba el fin. Pero la caída de Arica no solo abrió el camino a la invasión de Lima. Reveló algo aún más devastador, que la estrategia defensiva del Perú, basada en el coraje y el sacrificio individual frente a una abrumadora superioridad material, había fracasado por completo. La defensa de Arica estaba bajo el mando de un hombre cuyo nombre resuena en la eternidad de nuestra historia, el coronel Francisco Bolognesi.
A su lado, hombres de la talla de Alfonso Ugarte, Roque Sáenz Peña, Juan Guillermo Mor. Héroes legendarios. Música Arica era su bastión, su juramento de honor. Defendían la plaza con apenas 1.600 hombres, remanentes de ejércitos derrotados, mal armados, enfermos de tifus, con la moral sostenida únicamente por el liderazgo de su comandante. Tenían música cañones Borús antiguos, fusiles de diversas marcas y calibres con munición escasa, y una serie de minas, los famosos polvorazos, que se suponía debían diezmar al enemigo en su avance. La guarnición estaba rodeada por tierra y por mar, completamente aislada, abandonada por un gobierno central en Lima que, en la práctica, ya los había dado por muertos. Según cualquier doctrina militar, Arica no podía resistir. Pero Bolognesi había hecho una promesa. No de resistir 90 días, ni 6 meses. Su promesa era más profunda, más sagrada. Música ante el emisario chileno que le exigió la rendición, pronunció las palabras que todo escolar peruano aprende y que todo compatriota debería llevar grabadas en el alma: tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Arica cayó en 55 minutos. No meses, no semanas, no días. Menos de una hora desde el inicio del asalto final. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo una fortaleza defendida por hombres tan decididos, liderados por un héroe de tal magnitud, pudo ser aniquilada con esa velocidad aterradora? La respuesta está en lo que los peruanos enfrentaron en la madrugada del 7 de junio de 1880. El asalto a Arica fue una demostración brutal de poderío militar moderno. Más de 5.300 soldados chilenos de infantería de élite, organizados en 4 divisiones. La flota naval completa, con sus blindados, bombardeando las defensas del Morro desde el mar durante días. Y sobre todo, una artillería que nos superaba en todos los aspectos. Sus cañones Krupp, de fabricación alemana, eran modernos, precisos y de largo alcance. Los nuestros eran reliquias. Los chilenos contaban, además, con los fusiles Comblain y Gras, de repetición, que les daban una cadencia de fuego inmensamente superior a nuestros viejos Chasepoto Pivadi. Eran 5.300 hombres contra 1.600. Música una proporción de más de 3-1. Pero no era solo la superioridad numérica. Era la superioridad de fuego en una escala que nuestros soldados nunca habían enfrentado. Antes del asalto terrestre, la Armada chilena disparó cientos de proyectiles contra las defensas del Morro. Los blindados Cochrane y Huáscar, ahora en manos chilenas, demolían los parapetos y silenciaban nuestras baterías de artillería una por una. Los cañones de 100 y 250 libras impactaban con una fuerza demoledora. La artillería de campaña chilena, emplazada en las colinas circundantes, mantenía un fuego cruzado constante. El coronel Bolognesi escribió en una de sus últimas cartas: el bombardeo es incesante. El enemigo parece tener munición infinita. Nuestras defensas se desmoronan, pero nuestros corazones no. Pero el bombardeo era solo el preludio. Cuando la infantería chilena inició su avance en la oscuridad de las 5:30 de la mañana, lo hizo con una velocidad y precisión aterradoras. Atacaron simultáneamente los fuertes del este y del Ciudadela. Los peruanos esperaban que el campo de minas, los polvorazos, detuviera el asalto. Pero la humedad del terreno, el sabotaje o la simple ineficacia hicieron que la mayoría no explotara. Las columnas chilenas cruzaron el campo de la muerte casi sin bajas. Nuestros soldados, sorprendidos por la rapidez del avance, se vieron envueltos en un combate cuerpo a cuerpo para el que no estaban preparados. Los chilenos no estaban equipados con tanques ni lanzallamas como los marines en el Pacífico, pero tenían algo igual de letal en la corta distancia: el Corvo. Su bayoneta y su cuchillo curvo hicieron estragos en nuestras trincheras. Las defensas exteriores cayeron en minutos. Para el final de la primera media hora, los regimientos chilenos tercero y cuarto de línea ya estaban ascendiendo las laderas del Morro. Las bajas peruanas eran catastróficas. Música cientos de hombres murieron en esos primeros minutos. Música las bajas chilenas, aunque significativas, eran un precio que su comando estaba dispuesto a pagar. La proporción de fuerza se volvía cada vez más desesperada. Bolognesi intentó organizar una defensa escalonada, retirándose hacia la cima del Morro. Pero la velocidad del asalto chileno era abrumadora. La táctica de envolvimiento y asalto frontal masivo, apoyada por un fuego de fusilería incesante, no dio respiro a nuestros defensores. En el fuerte Ciudadela, el teniente coronel Ramón Zavala murió luchando. En el este, el coronel Justo Arias y Aragués cayó acribillado.
La resistencia se fragmentó en focos de heroísmo desesperado. Pero la batalla ya estaba decidida. Para las 6 de la mañana, la batalla por la cumbre del Morro era inminente. La última esperanza de refuerzos, una pequeña columna al mando del coronel Alfonso Ugarte, fue aniquilada antes de poder llegar a la cima. Bolognesi, con un puñado de oficiales y soldados, se atrincheró junto al asta de la bandera. Sabía que no había escapatoria. El 5 de junio, 2 días antes, el mayor chileno Juan de la Cruz Salvo le había ofrecido una rendición honrosa. La respuesta de Bolognesi, transmitida al mundo, fue una declaración de principios: Arica no se rinde. Tengo deberes sagrados. Ahora, esos deberes sagrados exigían el sacrificio final. Resistir hasta el último hombre. Lo que sucedió en la cumbre del Morro en la mañana del 7 de junio de 1880 no fue una carga Banzai, fue una inmolación. Eran menos de 100 hombres, muchos heridos, algunos sin municiones, luchando contra miles. Bolognesi, revólver en mano, dirigía la defensa. A su lado, el capitán de navío Juan Guillermo Mor, el héroe del mar que había perdido su barco y ahora luchaba como un soldado de infantería. Lucharon hasta que se les acabaron las balas. Lucharon con las culatas de sus fusiles, con sus espadas, con sus puños. Pero la marea chilena era imparable. A las 6:30 de la mañana, todo había terminado. El coronel Bolognesi cayó muerto de un disparo en la cabeza y un culatazo, cumpliendo su palabra. Juan Guillermo Mor fue abatido a su lado. La bandera peruana que ondeaba en la cima fue arriada, y en su lugar se izó la chilena. El mando peruano en Arica había colapsado. La plaza fue declarada capturada. Bajas totales peruanas, música alrededor de 900 muertos en combate, el resto heridos o prisioneros. De una fuerza de 1.600 hombres, más de la mitad yacía muerta en las laderas del Morro. Bajas chilenas, 474 entre muertos y heridos, de una fuerza de asalto de más de 5.000. Pero las cifras no cuentan la historia completa. Lo que hizo que Arica fuera particularmente devastador para el alma peruana no fueron solo las bajas militares, fue la crueldad que siguió y el sacrificio que la precedió. En la cima del Morro, viendo la batalla perdida y la bandera peruana a punto de ser capturada por el enemigo, el coronel Alfonso Ugarte, joven y rico hacendado que lo había dejado todo para defender a su patria, tomó una decisión que lo convertiría en leyenda. Música montado en su caballo, y para evitar que nuestro sagrado pabellón, la bicolor, fuera mancillado, espoleó a su montura y se lanzó al abismo desde la cima del Morro, de más de 130 metros de altura, hacia el océano. Prefirió la muerte a la deshonra de ver nuestra bandera convertida en trofeo de guerra. Este acto de sublime patriotismo contrastó brutalmente con lo que vino después. En las horas que siguieron a la batalla, las tropas chilenas llevaron a cabo lo que la historia peruana conoce con un nombre siniestro: el repaso. Recorrieron el campo de batalla, y en lugar de tomar prisioneros o atender a los heridos, ejecutaron a cientos de soldados peruanos que yacían indefensos. Los remataron con sus corvos y bayonetas. Fue una masacre. Una mancha de barbarie que convirtió una victoria militar en una tragedia humana imborrable. ¿Por qué? Porque nuestros soldados se habían negado a rendirse. Porque habían luchado hasta el final, como su comandante les había ordenado. El repaso no fue un acto de guerra, fue un castigo. Y cuando las noticias de la inmolación de Ugarte y la masacre de los heridos llegaron a Lima, el alto mando entendió algo devastador. Música: el soldado peruano estaba dispuesto a morir antes que rendirse, pero el enemigo estaba dispuesto a aniquilarlos sin piedad. Esto significaba que la defensa de Lima no sería una batalla, sino un exterminio. El dictador supremo Pierola no renunció, como Tojo después de Saipán. Se atrincheró en su poder, culpando a otros de la derrota, pero el golpe a su autoridad fue irreparable. Heredó una situación imposible. La estrategia defensiva del sur había colapsado. Nuestro ejército profesional estaba prácticamente destruido. Las líneas de suministro naval no existían música y ahora Lima enfrentaba un asalto inminente desde el sur. La primera gran incursión de la expedición Lynch contra la costa norte ocurrió en septiembre de 1880, 3 meses después de Arica. Miles de soldados, destruyendo, saqueando, imponiendo cupos de guerra. Un mensaje claro: el Perú ya no era inalcanzable, era una presa. Las incursiones aumentaron. La preparación para la invasión de Lima se aceleró. En enero de 1881, el ejército chileno desembarcó al sur de la capital. Se libraron las batallas de San Juan y Miraflores, donde milicias de ciudadanos limeños, jóvenes,
viejos, profesionales, artesanos, fueron masacrados por un ejército profesional y bien equipado. Ninguna de estas batallas, ninguna de estas muertes, habría sido posible tan rápidamente sin la caída de Arica. Escribe en los comentarios si estás descubriendo por qué esta batalla, que duró menos de una hora, cambió nuestra historia para siempre. Arica no solo hizo posible el asalto a Lima, hizo inevitable la ocupación, hizo viable el plan Música para desmembrar nuestro territorio, e hizo necesaria esa defensa desesperada al demostrar que el enemigo no se detendría hasta ver la capital rendida. Algunos historiadores argumentan que, si Arica hubiera resistido más, el Perú habría tenido tiempo para reorganizarse, para buscar mediación internacional, para negociar una paz menos desastrosa. Música Arica eliminó esa posibilidad, porque una vez que Chile controló el Puerto Sur, controló la capacidad de llevar la guerra directamente Música al corazón del Perú de manera sostenida, y eso cambió el cálculo estratégico por completo. La caída de Arica también tuvo un efecto psicológico profundo en el pueblo peruano. Por primera vez se entendió la magnitud de la amenaza. Se había calculado que la valentía peruana podría compensar la superioridad material chilena. Se había creído que, infligiendo suficientes bajas, el enemigo se desgastaría y negociaría. Arica demostró que estaban equivocados. Chile había sufrido casi 500 bajas tomando el Morro, y en lugar de detenerse, inmediatamente procedieron a planificar el golpe final. Y después de eso, San Juan, Música y después de eso, Miraflores, y después de eso, la ocupación de Lima. Cada batalla más sangrienta que la anterior. Cada vez, el Perú esperaba que su sacrificio forzara un cambio de estrategia, y cada vez, el enemigo simplemente enviaba más hombres, más barcos, más cañones. La capacidad industrial y organizativa de Chile era algo Música que la élite peruana intelectualmente conocía, pero emocionalmente no había aceptado hasta Arica. Después de Arica, ya no podían negarlo. Un oficial anónimo escribió en su diario en Lima, en julio de 1880, la caída de Arica revela que hemos estado luchando contra un enemigo cuya fuerza no comprendimos. No es solo que tengan más barcos y cañones, es que tienen un plan, una voluntad y los recursos para ejecutarlo. Esta es una guerra que no podemos ganar con discursos patrióticos. Música debemos encontrar una forma de infligir tanto dolor que la victoria se vuelva demasiado costosa para que continúen. O debemos aceptar la derrota. Piérola eligió la primera opción. La defensa de Lima fue su respuesta. Intentar infligir un costo político y humano insoportable al invasor. No funcionó, pero era una medida de la desesperación que la herida abierta de Arica había revelado. El presidente de Bolivia, Narciso Campero, quien rara vez intervenía directamente, retiró las últimas tropas bolivianas del sur tras la derrota. En la práctica, después de Arica, el Perú quedó solo. Los diplomáticos en Lima preguntaban en agosto de 1880, ¿cuál es nuestro plan para prevenir la caída de la capital? ¿Podemos defender el Callao? ¿Podemos defender Lima? Ninguno de los generales tenía respuestas satisfactorias, porque después de Arica la verdad era obvia. No podían defender nada contra el poder combinado del ejército y la Armada de Chile operando con líneas de suministro seguras y dominio total del mar. La guerra estaba perdida. Solo era cuestión de cuánto tiempo el Perú podía sangrar antes de colapsar por completo. Y sin embargo, lucharon. Lima cayó en enero de 1881. La Guerra de la Breña, la resistencia en la sierra liderada por Cáceres, continuó durante 2 años más. Y durante todo ese tiempo, la memoria de Arica, el ejemplo de Bolognesi, se convirtió en un grito de guerra, en un símbolo de la resistencia a ultranza. Para agosto de 1883, la ocupación había destruido la economía del país, y el Perú se vio forzado a firmar el Tratado de Ancón, cediendo perpetuidad la provincia de Tarapacá y entregando Tacna y Arica por 10 años. La rendición se firmó. Entre los oficiales peruanos que sobrevivieron a la guerra estaba Andrés Avelino Cáceres, quien había luchado en las batallas del sur. Cuando le preguntaron años después, qué batalla consideraba el punto de quiebre, el momento en que la defensa organizada del sur fue aniquilada, Cáceres respondió sin dudar, Arica. Fue el momento en que quebraron la columna vertebral de nuestro ejército del sur. La pérdida de nuestra escuadra en Angamos nos dejó ciegos. La caída de Arica nos dejó sin escudo. Después de Arica, Música la defensa de Lima era solo cuestión de tiempo y de honor. El coronel Francisco Bolognesi nunca supo que su defensa de Arica, aunque una derrota militar aplastante, revelaría la verdad que el Perú necesitaba ver, que la desunión y la improvisación nos llevaban al desastre. Música murió creyendo que había fallado en defender la plaza, pero en realidad,
Su derrota fue el catalizador del mito fundador del heroísmo peruano moderno. Un mito que nos enseñó a aceptar el sacrificio en lugar de la deshonra. Arica cayó el 7 de junio de 1880. Lima fue ocupada 7 meses después. Música y en esos 7 meses, todo lo que sucedió, cada batalla, cada bombardeo, cada muerte, fue posible porque el enemigo controló Arica. Era un peñón pequeño, pero cambió para siempre el destino de nuestra nación. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías el papel crucial que jugó Arica, no solo como una batalla, sino como el punto que sentenció el curso de la Guerra del Pacífico? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos estas historias de nuestra patria, historias verificadas y fascinantes que forjaron lo que somos hoy. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Esta es la historia real del Perú.